Bueno, pues vamos con la revista Grind Zone. Aquí tengo 7 números, no estoy seguro los números que salieron exactamente y creo que me falta alguno, pero estos son los que han sobrevivido, los que he encontrado. Y esta revista salió desde los años 1994 a 1996 más o menos. Al menos el primer número que tengo yo y el último son de esos años. Yo creo que hubo alguna posterior y luego también sacaron algunos retapados, pero vamos, esto es básicamente lo que duró esta revista, que como veis no duró muchos años. Aquí tenemos el primer número de 1994 y vamos a ver qué nos encontramos en las páginas de esta primigenia revista. Tenemos el índice, noticias, y aquí ya empezaban a aparecer imágenes, por ejemplo, de Immortal, en la época del Pure Holocaust. Había flyers de tiendas de discos. Entombed, Dunstone, Cathedral. Estos flyers me encantaban, anunciando los nuevos discos que estaban por venir. Asphyx. Burzum, una entrevista bastante controvertida y de las primeras entrevistas de Burzum que leí, porque muchas de las primeras entrevistas que leí de bandas de black metal son de la Grind Zone. Tiamat, Samael, otra muy buena, Gorefest, Anathema, Amorphis. Luego había bandas también que, bueno, realmente a mí no me interesaban, pero comprabas la revista igual. In Flames, Dunstone, Dark Tranquility, Expulsion, Misanthrope. Y aquí, por ejemplo, venían artículos de sellos. Estaba Century Media, Peaceville, Nuclear Blast, Roadrunner, Osmose. Estaba bastante bien. Pedazo de entrevista a los Impaled Nazarene. Aquí hacían unas declaraciones un poco controvertidas. También eran bastante sensacionalistas en el sentido de empalaza a los noruegos. Eucarist. Afsu, como no. La época del Barathrum Vitriol. Plebotomyceth. Todo eran bandas de la época. Cradle of Filth. Esta fue la primera entrevista de los Cradle que yo leí en mi vida. Y la verdad es que en esta época esta banda estaba en lo más alto. Todos estábamos interesados en ellos y que para bien o para mal crearon un estilo. Sé que hay muchos detractores de esta banda, pero estos son los comienzos. Esto es del primer disco, de Principle of Evil Made Flesh. Mindrot. Bueno, aquí venían también los flyers de la época de Osmose. Cuando sacaron el Frost the Slave, Diabolos Rising, Sadistic Execution. Los Sadist. Vamos con la segunda. Aquí en portada Morbid Angel. Y este es uno de los números que más me gustan realmente. Incluía el famoso póster de Cradle of Filth que luego os enseñaré. Y la verdad es que este número es como que me marcó, porque hasta la fecha no había muchas publicaciones y si querías leer material más extremo, aparte de la Metallicao, que es otra mítica, tampoco encontrabas mucho. Tenías que tirar de fanzines, pero era todo muy underground y no estaba al alcance. Y esto, al estar en kioscos, pues estaba al alcance de todos realmente. Aquí vemos esta primigenia portada que al final no se utilizó del Battles in the North de Immortal. Se deberían ver sus caras por ahí, pero se confunden con los copos de nieve. Y este muñequillo también me hace mucha gracia porque lo sacaron ahí en plan como si fuera una especie de mascota de la Grind Zone. Una especie de Euronymous o algo de eso.
Noticias, tenemos aquí a los Immortal, entre otros. Necromass, que era cuando empezaban, una banda italiana de black metal que a mí me gustaba mucho. Esto era de la época del Misteria Mística Zofiriana. Aquí más flyers de Osmose, que la verdad es que sacaban unos discazos. Aquí tenemos ya el Ritual de Master's Hammer, Impaled Nazareth, Marduk, Afsu. Buah, flipante. Morbid Angel, At the Gates, Brutal Through, Emperor. ¡Fua! ¿Qué voy a decir de esta entrevista súper mítica? Estas 2 hojas son para enmarcar, seguro que muchos de vosotros lo recordaréis. Y es que era mágico ver estas imágenes ahí con el corpse paint, las espadas, los pinchos, en la época de Mortis además, que sale por aquí. Y aquí estaban presentando su primer disco de larga duración, el In the Nightside Eclipse, que para mí es uno de los discos que más estima le tengo y de mis favoritos dentro del black metal de los 90. Es un disco redondo. Celestial, Bestial Warlust. De estos sacaron también un póster que creo que regalaban aquí, en este mismo número. Sí, Bestial Warlust. Pero este póster no lo conservo, no sé qué pasó con él, probablemente me lo rompería mi madre porque todos los pósters de la Grindstone los tenía colgados en la pared. Y alguna vez mi madre hizo limpieza por ahí y arrasó. Deicide, Desolutory, Ópera 9. Esta es una banda que a mí particularmente me entusiasma, me gustan muchísimo, son italianos. Y la verdad es que si no los habéis escuchado, sobre todo la época de Cadaveria, que era la vocalista, tenéis que hacerlo porque son buenísimos. Un rollo así black metal con tintes ocultistas muy muy guapo. Moonspell también, la época de cuando empezaban, del Under the Moonspell, el Wolfheart, también muy mítica esta imagen en uno de los castillos estos lusitanos. Ancient Rites. Si es que no tiene desperdicio este número. Cemetery. Mortuary Drape, que junto con Ópera 9, pues de lo mejorcito de Italia en aquella época. Chaos and Technocrazy. Esta banda nunca terminó de gustarme. Y aquí se hacían reseñas y nos recomendaban discos, que luego íbamos como locos a las tiendas a pillárnoslos. Está el Under the Moonspell, Equimanthor, este me lo pillé yo, por ejemplo, que era de la gente de Afsu, pero era un rollo así como experimental, muy extraño, ritual, que no me terminó de convencer, aunque lo conservo a día de hoy. A día de hoy lo aprecio más que en aquella época. Ancient Rites, Avigor, el primer disco, Throne of Ahaz. Es que, claro, reseñaban los discos de la época. Edge of Sanity, Daemonium, franceses, Rotting Christ, como no, Order from Chaos. Y esta sección, la de Demolition, estaba muy bien porque nos estaba presentando nuevas bandas y era más tirando a las demos. El material en demo que iban sacando, y aquí pues ibas descubriendo bandas, por ejemplo, a los Gena. Darkwood's My Betrothed también. Ahí mandaban sus demos y tú las escuchabas como podías en la época del tapetrade y todo eso, porque tampoco eran muy accesibles. Este tipo de bandas no llegaban. Hasta que no sacaban los primeros discos, conseguir las demos era muy muy complicado. Thor Lord, Diabolos Rising, con miembros de Necromantia y Impaled Nazareth, Mika. Aquí una pequeña reseña de Vinyl Invasion, que eran 7 pulgadas EPs. Aquí pudimos descubrir bandas como Impiety de Singapur, que cuando veías esta portada flipabas. Es que era alucinante. Salve the Goat. Y algunos discos, como todavía no disponían de las portadas, los dejaban así, con una portada genérica y todo random y súper cutre, como por ejemplo este de Aborer. Bandaza, por cierto. Disharmony, que ahora están más en el candelero, pero en aquella época empezaban, de Grecia. Sorath,
Este es un pedazo de EP que te cagas. Aquí el primero de Ancient, con aquella portada tan molona azul. Bethlehem, los alemanes. Aquí ya nos estaban empezando a introducir en el dark metal, porque hasta entonces se conocía el death metal, el doom, el black metal, pero el dark era un término que todavía no estaba muy en auge. Y de hecho al final todos asociábamos el dark como black metal. Orphaned Land, Abulseth. Voy a ir un poco más rapidillo porque si no se va a hacer un vídeo eterno. Pero os quiero enseñar así un poco todo lo que venía. Noticias, Dismember, los Carcas. ¡Guau! Naked Weeper. Menuda pedazo propaganda que les hacían. Esta banda nunca me gustó, por ejemplo. Immortal, otra de las legendarias entrevistas. The Third the Mortal con Kari Rueslaten. Así rollo Dune. Sentenced. Cataclysm. Unanimated. ¡Buah! Bandaza. Muy infravalorados en la época. Ahora se están empezando a reconocer un poco más. Brutality, Christagony. Marduk. Esta fue también otra de las míticas, porque en aquella época hay que decir que todos estábamos bastante flipados con bandas tipo pues Marduk, Dark Funeral y cosas así. Y cuando salieron Marduk, pues fue todo un bombazo. In the Goods. Joder, esto también fue una revelación porque estábamos acostumbrados a black metal más cañero y de repente llega esta banda haciéndonos una especie de ambient súper extraño, con muy poco de black metal, era más rollo doom, digamos, aunque tenía alguna voz rasgada y propia del black, pero bueno, In the Goods. Ahora son legendarios y sobre todo el primer disco, flipante. November, Satyricon, si es que me tengo que parar en estas entrevistas porque eran las que a mí más me llamaban la atención. Yo veía estas imágenes y ya alucinaba. La puesta en escena, todo. Ancient, más de lo mismo. El refugio de los elfos malvados. Se está refiriendo al primer disco, el Svartalfheim. Godforsaken. Necrodeath, italianos, buenísimos. Aquí más recensiones. Marduk, Mitos, In the Goods, Ancient... Emperor, por ahí, si es que era todo lo de la época. Obtain Enslavement del primer disco, noruegos. Vinyl Invasion. Estos discos, estos singles ahora son jodidillos de pillar. Yo en la época no pillé ni uno porque no tenía un puto duro y siempre andaba escaso de pasta y tenía que tirar de demos y cosillas así, pero singles al final casi no pillé y ahora me arrepiento porque claro, son de culto. Tengo algunos, pero me faltan muchísimas cosas, pero muchísimas. Por ejemplo, este de Nergal y Funeral Urn lo vi en la época y no lo pillé. Evil, bandaza. A mí me gusta mucho. Ya en la época tuvieron muchos detractores porque abusaban mucho de los teclados, pero claro, es que era ese rollo. Italianos, por cierto. Demolition... Que aquí en la sección Demolition siempre ponían por las nubes, como la revista era italiana, ponían por las nubes a las bandas italianas. Ay, mira, estoy viendo aquí Zephyros. Esto sí lo pillé, por ejemplo, la primera demo de los griegos. Y mira, la ponen bastante bien. Elenz, muy buenos. Sigamos. Estoy intentando ir rápido, pero es que es imposible. Hay tanto material aquí. Balsagoth, joder, qué tiempos. Aquí ya empezaron a introducir bandas así más del rollo gótico como Lacrimosa y cosas así. Death... Fear Factory, que a mí nunca me han gustado. Otra pedazo de entrevista a los Cradle of Field. Que estas fotos a día de hoy ya pues son inéditas. No se suelen ver mucho. De hecho, la gente no tiene esta imagen de los Cradle como la teníamos nosotros en los 90. Anathema, Therion... Esta pobre banda triunfó poco, Azael.
estaban bien. Celestial Season, My Dying Bride, Behemoth, otra de las clásicas, y aquí también fue cuando conocí a esta banda. El Svente Beach, Storming Near the Baltic y discos de esos que me parecen alucinantes. A día de hoy han envejecido muy bien. Lo que pasa es que, claro, Behemoth ya no es lo que era, ya no tiene nada que ver con esta época. Necrosis, Hechizo de nuevo, Benediction. Y aquí tengo algunos pósters que nunca arranqué. Fear Factory, bueno. Alastis, muy buena banda también. Creo que recordar que eran suizos. Joder, Fester. Esto me lo pillé yo y la verdad es que no me entró mucho y bueno, estaban bien, pero no sé, eran noruegos. Afsu. A día de hoy me gustan más que cuando me los pillé en esta época. Joder, Molested, pedazo de disco. Esta banda me flipa, Demoniac. Eran de Nueva Zelanda. No sé si conocéis una banda checa que se llama Enochian, que salen en pelota picada, salen dos tías ahí enseñándolo todo. Pues en Demoniac pasa un poco más o menos lo mismo. Salen todos ahí como en una especie de orgía, pues rollo profanática, y como se ponían la peña de aquella época. El Mini de Avigor, Orkbluk de Retaliation. Aquí ya empezaban a salir los discos de Evil, Necromass. Reseña de este directo donde tocaron todas estas bandas, que yo no vi, por cierto. Ordo Equitum Solis. Esto ya era más rollo dark folk, ambiental. Como digo, empezaban a introducir bandas del palo gótico, tipo Lacrimosa y todas estas. Tristitia, Nightfall. Que no se nos pase, Armored Angel. Muy buena banda. Godflesh. También metían algo de purrelilla, o bueno, a ver, no quiero llamar purrelilla a las bandas que a mí no me gustan, pero bueno, es inevitable. Denial of God, el primer single. Moonspell. Y volvemos a la sección Demolition. Aquí nos iban metiendo bandas españolas como Gólgota y hasta sí que la ponían bien. Germ. Sigamos. Aquí tenemos a Cronos en portada. Novedades. Venom. Creator, La Época Mala. Paradise Lost. Fleurety. Una banda que a mí nunca me llegó a cuajar del todo, pero yo reconozco que son muy buenos. Pero el rollo que llevaban a mí no me acababa de gustar. Sinister, y aquí ya tenemos a los Evil. La primera entrevista que leí yo de esta banda italiana, que la verdad está muy bien. Pegadles una escucha si os gusta el black metal con teclados de los años 90, porque llevaban un rollo así muy chulo, muy rollo oscurete, tenían tintes a lo Lovecraft también. Pues eso, muy oscurete. No es una banda para todo el mundo, la verdad. Hay que saber pillarles el punto, pero una vez se lo pillas ya te entran mejor. Y de hecho ahora los han sacado todos en vinilo. Bueno, es que ahora están sacando todo reeditado. Yo los tengo de la época, en CD. Afsu. Ah, el bueno de Mortis, no podía faltar. A mí me gusta mucho el Dungeon Synth. Reseñas. Theater of Tragedy, que fue un bombazo cuando salió este disco. Avigor, otro gran discazo. Deinonychus. Candle Serenade, esta era una banda portuguesa que cantaba una chica que también llevaba un fanzine allí en Portugal. Eran bastante conocidos y en la época pegaron mucho. Qué lástima que no continuaran, porque era una banda que estaba muy bien. También me lo pillé en su día y lo sigo teniendo a día de hoy. El Nosferatus Passion, que me parece un discazo como la copa un pino. Y además tampoco es muy conocido. Graveland, ¿qué voy a decir de ellos? Una banda que siempre me ha flipado. El primero de Dark Woods Might Be Trotted, Heirs of the North Star. Avigor, ¡buah! Este de hecho es mi disco favorito, el Nachimnen from the Twilight Kingdom.
Los griegos Sectic Flesh. Ay, mira, y aquí esto sí que fue gracioso. Yo me acuerdo que esta banda en su día dio muchísimo que hablar, los llamaron de todo, les ponían a parir, los Inchubatu. Los ponían a parir aquí en España y en Italia tenían bastante éxito. Pero no sé, vimos esta foto y la gente más true, entre comillas, donde habrán quedado todos esos true que se metían con Inchubatu, los ponían a parir sin haberlos escuchado, porque ni Dios había escuchado a esta banda. Pero no sé, ya echaba un poco para atrás puede que la imagen que llevaban. Y bueno, de hecho yo me llegué a comprar y sigo teniéndolos los primeros discos. No, primeros no, creo que fue el segundo o algo así de Inchubatu. Y es rarísimo, es una banda rarísima. Además, los miembros tenían otra banda así que es más rara aún. Es que es inclasificable, es una de estas bandas que dices, hostias, ¿qué cojones es esto? No lo puedo meter en ningún... Pero bueno, no estaban mal del todo. Theater of Vampires, que también fueron criticados aquí en España en la época porque seguían la estela de Cradle of Filth y ya era un momento en el que la gente estaba un poco cansada del rollo vampírico. Y cuando salieron estos chavales con estas pintillas, pues ya se cebaron con ellos una vez más sin haber escuchado ni la demo ni los discos posteriores que sacaron. A mí sí que me gustan este grupo. Sobre todo los primeros discos, les he perdido la pista hace muchísimo. Sé que tienen un montón de discos, pero vamos, yo me quedé en los dos o tres primeros. Lake of Tears, Orphanage... Ay, mira, Elbereth. Vinyl Invasion, Street, joder, qué pedazo de material. Si es que... Invocation y Medieval Demon... de Grecia, Kawir, ya venían aquí los Kawir pisando fuerte, Afsu, The Gathering, Lord Belial, me flipan, sobre todo el segundo disco es una bestialidad. Diablo Rising, aquí Necromantia. Sigamos. Aquí ya tenemos en portada a los Cradle of Filth, que ya estaban petándolo, pero por todos los lados. Y cada vez iban más del rollo vampírico. Qué pena que Stuart nos ha dejado hace poco, que falleció, el pobre. Pero bueno, la puta vida. Aquí ya anunciaban el Vampire, que era el primer EP que sacaron. Que es buenísimo, por cierto. Novedades, Ill Dispose, los Cradle, aquí están. Orgullosos de ser los mejores. Si es que luego también tenían cada comentario que flipas. Sepultura, época malísima para mí. Mejor olvidarlos. Cannibal Corpse. Immolation. Rage. Es que luego había bandas que, madre mía. Edge of Sanity, sí, bien. Hypocrisy. Master Hammer, que vaya pintas que me traían aquí. Pero bueno, Master Hammer es una banda totalmente a respetar. El que se meta con Master Hammer, le crujo. Aquí pósters que no quité nunca. Lake of Tears, Amorphis. Pero es que mira qué póster más feo de Amorphis. ¿Quién va a colgar esto? Master Hammer, madre mía. ¡Qué presencia! Morgraining. Bueno. Esta entrevista en concreto es muy recordada porque el tío, según iba respondiendo las preguntas, estaba súper flipado, iba diciendo siempre ahí en plan rollo, sí, la oscuridad, guerra contra la luz, no sé qué, no sé cuánto, y al final de la entrevista hace las siguientes declaraciones. Dice... Le comentan, en resumen, ¿qué empuja a dos jóvenes como vosotros a tener una visión tan oscura y desesperada de la vida? ¿Nuestra estancia en la Tierra es realmente un viaje con un solo sentido dirigido hacia la muerte? Y va el pavo, para tirar por tierra toda la entrevista en plan troleo total, y dice, no, para nosotros es solo una actitud, que empezó hace años cuando escuché por primera vez un disco de los Burzum, y decidí imitar al conde. Quiero que sepas que no creemos en nada de lo que he dicho hasta ahora. En realidad voy a la iglesia cada domingo y nuestro amable pastor siempre quiere explorar mi culito con su gran herramienta. Te cagas. Esta entrevista es muy recordada y muy graciosa por eso, por el troleo que se marcaron los Morgraining. Pero eso no quita que Morgraining sea una gran banda y especialmente este primer disco que presentan aquí me parece acojonante.
discazo, una banda sueca de black metal que si no los habéis escuchado, lanzaos a por ellos y sobre todo, como digo, el primer disco. Lobotomy, más reseñas. Aquí están los MZ412, que a mí nunca me gustó el estilo que hacían, pero sé que hay muchos fans de ellos. Así un rollo industrial, súper extraño. Más recensiones. Ulver. Tampoco ha sido una banda Ulver que me haya flipado demasiado. Me gustaba sobre todo el primer disco. Luego se hicieron demasiado, ¿cómo diría yo? Vanguardistas, por decirlo de algún modo, y ya dejaron de gustarme tanto. Belmez. Estos pobres no se comieron un colín. Yo piqué y me pillé el disco y en su día no me gustó y de hecho lo acabé vendiendo en Sun Records y ahora me arrepiento porque a día de hoy no le tengo, el Berserk. Lo tengo que volver a conseguir, hombre. Porque, joder, no sé, estaba yo en una época muy radical y lo que sonara así un poco extraño no... Malignant Eternal, Angoth, Niflheim, que ya aparecían por aquí, Satyricon, que este es mi material favorito de Satyricon, el compartido con Slave, la época así más tipo demos, The Forest is My Throne, Demolition, Elens, de nuevo, repitiendo, Abulseth, Diabolical Masquerade, ¿qué voy a decir? De Blackhain, de Catatonia. Es que este tío hacía una música acojonante, sobre todo los dos primeros de Diabolical Masquerade y en especial el primero. Dadle una escucha porque son muy muy buenos. Forest of Souls, franceses. A estos les escribí. Y sigamos. Ya va quedando poco, ya solo queda un número que tenemos en portada a Satyricon, cuando sacaron el Némesis Divina, que fue un bombazo de disco. Novedades. Aquí tenemos a los Satyricon, que a todos nos impactó el maquillaje de Frost por aquella época. No este, sino el que aparece en el videoclip, así lleno de venillas y rayajos por toda la cara. La verdad es que fue innovador. A día de hoy ya, pues claro, está ya todo visto, pero en aquellos años hay que entender que todo esto era bastante innovador. Carcass, Napalm Death, At the Gates, Gorefest, Bathory, Quarton, que en paz descanse, The Blood Divine, todas estas bandas que ni menciono es que no me hacen mucho tilín. Sacramentum, buenísimos. Y tengo que apuntar que en esta época éramos muy radicales con el tema del corpse paint y muchas veces salían bandas como Sacramentum, que a esto se le considera death sueco a día de hoy, pero a nosotros no sonaba black metal. Y los veíamos así con toda la indumentaria y todas las pintas, rollo Dissection también. Y decíamos, hostias, pero no van pintados. Y era como que nos daba mal rollo que no estuvieran pintados. Era como, hostias, que se pinten ya, no sé qué tal. Porque claro, en aquella época el corpse paint molaba mucho y queríamos ver a toda esta gente con la cara pintada como payasos. Pero bueno, mira, han envejecido muy bien y casi mejor que no estuvieran pintados. Aquí un montón de recensiones de las guapas, porque hay discos de Ancient, Satyricon, Rotting Christ, Demonic, Bondur, Dimmu Borgir. Todavía aquí no les daba mucho bombo, salían ahí un poco de refilón, los reseñaban, y de hecho ya este es el segundo disco. Of Time Enslavement, Bandaza, Demolition, Evoken, Auranoir, Necrophobic, joder, si es que no tiene desperdicio. Y aquí esto es un desastre que hice yo recortando una imagen que me moló aquí de los italianos Brisen para poner en la carpeta y me la cargué de la revista. Pero bueno. Y esto es todo, ahora os voy a enseñar los pósters. El de Bestial Warlust me ha desaparecido y no lo encuentro, así que voy a enseñar todos los que tengo aquí de la Grindstone. Aquí tenemos Akhenaton, que es como la continuación de Daemonium.
Por este lado tenemos Gorefest y Dismember. Estos la verdad que no los colgué mucho. Carcass, Morbid Angel, este sí le tuve colgado. Orphaned Lance, My Dying Bride, mítico póster de la Grindstone, Napalm Death, Paradise Lost, también otro mítico. Y por el otro lado Gorefest, que este lo repitieron. Aquí el póster que más tuve colgado en mi habitación, de hecho está machacado por los celos, que es el de Cradle of Field. Si es que menudas pintazas tenían los Cradle en sus comienzos, me encantaban. Y por el otro lado Tiamat. Creator época mala, pero por el otro lado un pedazo póster de Ópera 9 que también tuve en mi habitación colgado con chinchetas. La época buenísima de Ópera 9. El más mítico probablemente de la colección. Varg Vikernes, el Count Grisnak, aquí con su maza, la típica imagen copiada hasta la saciedad. También lo tuve colgado bastante tiempo. Y por el otro lado, Warzone. Y para finalizar, un póster de Carcass con un Lizeth, que también lo tuve colgado por este lado. Y esto es todo. Grindstone fue una gran revista y seguramente muchos de vosotros la recordaréis.